Bien, continuamos con este tema del módulo 3 de nuestra asignatura, correspondiente a la unidad de aparato respiratorio. Hoy vamos a ver un concepto que llamamos hematosis, que veremos que es un proceso vital para el organismo y una de las funciones más importantes que cumple el parénquima pulmonar. Y además veremos cómo se relacionan dentro del pulmón el concepto que llamamos ventilación pulmonar con la perfusión proporcionada por los capilares pulmonares. Comencemos entonces repasando y diferenciando dos grandes conceptos que suelen generar confusión. No es lo mismo en términos técnicos hablar de ventilación y respiración. Como hemos estado estudiando, la ventilación es un proceso mecánico que permite, a través de la generación de un gradiente de presión, ingresar aire atmosférico al interior de los pulmones y luego egresarlo, lo que llamamos aire expirado, de vuelta a la atmósfera. Esta ventilación se produce en dos fases que conocemos como inspiración y expiración. En cambio, cuando hablamos de respiración propiamente dicha, estamos hablando de un proceso bioquímico que se produce en el interior de la célula, mediante la cual la misma obtiene un sustrato energético. Es decir, que vamos a respetar este término y emplearlo en su sentido correcto. Entonces, cuando hablemos de respiración, estaremos hablando puntualmente de un proceso celular. Vemos que en el aparato respiratorio se llevan a cabo diversos fenómenos que van a permitir que el mismo pueda cumplir su función. Uno de ellos, como dije recién, es la ventilación pulmonar, es decir, la inspiración o el ingreso de aire atmosférico y luego la expiración o exhalación del aire llamado alveolar. Además de la ventilación, dentro del pulmón veremos hoy que se produce un fenómeno llamado hematosis, mediante el cual difunden gases desde el aire alveolar hacia la sangre y desde la sangre hacia el alveolo. Este proceso nos permite así oxigenar la sangre y depurar el dióxido de carbono. Pero el pulmón no funciona solo. Para que se pueda llevar a cabo estos procesos, también participan otros sistemas. Algunos ya los hemos estado estudiando, como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el aparato cardiovascular también, el tejido sanguíneo, el hematopoyético, ya que esta hematosis requiere luego que se realice el transporte de gases hacia la periferia, es decir, que la oxigenación lograda en el alveolo llegue al tejido periférico, llegue a todas las células del organismo. Esto lo estudiaremos en la próxima unidad. Y por último, como dije, el proceso importantísimo de la respiración celular, que depende de muchos factores, entre ellos la tensión de oxígeno, la cantidad de oxígeno en términos de presiones parciales que le esté llegando a esa célula y de la perfusión, o sea, el riego sanguíneo, entre otras. Hoy nos vamos a detener puntualmente a estudiar este fenómeno intermedio que llamamos hematosis. Digo intermedio en la cadena temporal de funcionamiento. Para entender la hematosis, primero tenemos que poder hablar y entender cómo está constituida la unidad alveolo-capilar. La unidad alveolo-capilar es lo que podemos llamar unidad anátomo-funcional de la hematosis. No digo del pulmón porque el pulmón cumple otras funciones que no son estrictamente la hematosis. Pero hablando de intercambio de gases, la unidad
que le da asiento anatómico y funcional es la unidad alveolo-capilar. Es el lugar donde se va a efectuar el intercambio de gases o hematosis, es decir, que es la membrana que algunos autores llaman respiratoria. Repasemos rápidamente la anatomía del pulmón, cómo la vía aérea va sufriendo divisiones dicotómicas cada vez en mayores ramificaciones, pero de menor radio, cada vez más pequeñas, hasta llegar finalmente a lo que deja de ser vía aérea de conducción y pasa a ser vía aérea de respiración o de intercambio gaseoso. Es decir, el bronquiolo respiratorio, ¿sí?, el conducto, el saco alveolar y el alveolo. Histológicamente, repasemos cómo está conformado tanto el alveolo como el capilar pulmonar. El alveolo sabemos que básicamente consta de dos células epiteliales que llamamos neumonocito tipo 1 o célula alveolar tipo 1, que es la que podemos observar aquí en rosado. Es una célula plana, simple, a través de la cual se va a realizar justamente el pasaje de gases. De aquí su importancia, que sea una célula plana y simple. Es decir, que el espesor que va a ofrecer al intercambio de gases sea el menor posible. Por otro lado, encontramos otra célula alveolar que llamamos neumonocito tipo 2, que es una célula de mayor tamaño, a través de la cual no se produce la difusión de gases, sino que su función, como estudiamos en el capítulo anterior, es producir el surfactante pulmonar o sustancia tensioactiva pulmonar para permitir la ventilación de todos los alveolos, evitando el colapso y manteniendo la ventilación en alveolos de distinto tamaño. Además, sabemos que en el alveolo hay representantes del sistema inmune, especialmente resaltamos la función de los macrófagos alveolares. Por otro lado, encontramos que está el capilar pulmonar. Este capilar pulmonar viene desde el corazón, todo el sistema menor, ramificándose en pequeños vasos de menor calibre, hasta llegar al más pequeño de ellos, que es el capilar pulmonar. El capilar pulmonar está formado por una célula endotelial y tiene un radio aproximado de entre 7 y 10 micrómetros. Esto es el tamaño promedio de un glóbulo rojo, lo cual va a permitir que en la circulación pulmonar estos eritrocitos circulen alineados, formando una especie de fila que va a favorecer y generar el mayor contacto posible del eritrocito con todo el interior del capilar pulmonar. En este sitio de contacto se está estableciendo la membrana de intercambio gaseoso, ¿sí?, de la unidad alveolo-capilar, que ahora entonces vamos a describir cuáles son todos los componentes de la misma. Vemos que es una membrana delgada, sumamente pequeña, no tiene más de 0,5 micrómetros, es muy delgada, lo cual facilita que los gases puedan pasar de un compartimiento al otro. ¿Cómo está formada entonces la barrera alveolo-capilar? Vamos a comenzar ubicándonos en el espacio alveolar, aunque esto podría ser al revés. El orden va a ser de un lado hacia el otro, los mismos componentes, pero para ordenarnos vamos a comenzar hablando del espacio alveolar. Lo primero que vamos a encontrar en la barrera alveolo-capilar es una capa líquida que reviste el alveolo y, como hemos estudiado, contiene el agente tensioactivo o surfactante pulmonar que va a disminuir la tensión superficial para evitar el colapso alveolar. Luego del surfactante pulmonar encontramos el epitelio alveolar formado por el neumonocito tipo 1, esta célula plana simple.
Luego encontramos la membrana basal del neumonocito tipo 1, que es muy delgada, y está en contacto con esto que llamamos espacio intersticial, es decir, el espacio de parénquima que divide una lámina basal, la del neumonocito tipo 1, y la de la célula endotelial. Este espacio intersticial es muy fino, muy delgado, y de hecho en algunos puntos se vuelve casi inexistente y se produce una suerte de fusión entre ambas membranas. Este espacio es importante tenerlo en cuenta, que existe, ¿sí? Que está formado principalmente por células de tejido conectivo, colágenas y elásticas, porque es asiento de muchas patologías que llamamos enfermedades intersticiales del pulmón, como por ejemplo la neumonía intersticial, la fibrosis y otras que estudiaremos más adelante en clínica. Luego del espacio intersticial, es decir, entre células, aparece la membrana basal del capilar pulmonar, ¿sí? Que como dijimos, en algunos casos se fusiona con la otra. Y por último, encontramos la célula endotelial. Tanto de un lado hacia el otro, los gases van a tener que atravesar todos estos componentes para llegar, ya sea del alveolo a la sangre capilar o del capilar al aire alveolar. Si alguno de estos componentes se encuentra afectado, como en el caso que les di recién, de una neumonía intersticial o de un edema pulmonar, es decir, que se retenga agua en este espacio, se va a ver afectado entonces el intercambio gaseoso. Por eso es importante conocer todos los componentes de la barrera para luego poder entender por qué y en qué manera se va a ver afectado, ya sea en la cantidad de sustancia que difunde o en el tiempo que le lleva, cómo se va a afectar entonces la hematosis. Bien, ahora sí, antes de meternos precisamente en el concepto de hematosis, vamos a repasar algunos conceptos que hemos venido conversando anteriormente. Dijimos que la ventilación eran todos los procesos mecánicos que permitían introducir aire atmosférico al alveolo. Entonces vamos a hablar un poquito del aire atmosférico para poder entender qué gases y en qué concentraciones y presiones llegan al alveolo. Repasemos brevemente cómo está conformado el aire atmosférico. Sabemos que el aire atmosférico, en su mayoría, aproximadamente un 78%, es nitrógeno, un 21% es oxígeno y el 1% restante lo reservamos para todos aquellos gases raros, ¿sí? De poca concentración, entre ellos el dióxido de carbono, que tiene un porcentaje ínfimo en el aire atmosférico, más allá de que la contaminación ambiental pueda influir escasamente en este porcentaje, pero nunca es significativo. También en este 1% vamos a reservar el vapor de agua que hay en la atmósfera. Es tan poco, más allá que en algunas latitudes esto puede variar un poco, pero es tan escaso el vapor de agua que vamos a considerar al aire atmosférico como un aire seco. Ya enseguida veremos por qué es importante esta aclaración. Según la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gases, podríamos ver este primer compartimiento, la presión total de una mezcla de gases está efectuada por la suma de las presiones que ejerce cada gas por separado. Es decir, pensemos que este podría ser el nitrógeno. Va a ejercer una presión X, el oxígeno otra presión X y los gases raros, el dióxido de carbono, el vapor de agua,
una presión X. La suma de esas pequeñas presiones nos da la presión total de esta mezcla. La presión total del aire atmosférico, también llamada presión barométrica, depende, entre otros factores, de la altura en la que nos encontremos, ya que se define como presión barométrica toda la columna de aire que un individuo soporta sobre su cabeza. Como referencia, tomamos el nivel del mar. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y va a ser nuestro punto de referencia. ¿Sí? En la altura esto va a disminuir porque las columnas de aire que soportamos sobre nuestra cabeza va a disminuir. Pero consideraremos entonces siempre el nivel del mar. 760 milímetros de mercurio, o también podemos, por convención en algunos gráficos, ubicarlo como el cero, como el punto de partida. En este momento nos interesa el número. 760 sería el total de esta mezcla gaseosa, la presión total. Si yo quiero calcular la presión parcial de cada gas, basta con saber la concentración, el porcentaje que va a ocupar ese gas. Y mediante regla de 3 simple, poder obtener así la presión parcial. Si el 100%, ¿sí?, es 760, el 78% correspondiente al nitrógeno va a ser de 590 aproximadamente milímetros de mercurio. Esta sería la presión parcial en la atmósfera del nitrógeno. Si hacemos lo mismo con el oxígeno, el 21% de 760 nos va a dar 160 milímetros de mercurio como presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Si queremos podemos llegar a calcular la del dióxido de carbono, que vemos que es sumamente baja comparada con los otros gases, prácticamente despreciable. Ni hablar de la presión ejercida por el vapor de agua, ya que lo consideramos como un aire seco. ¿Qué sucede entonces con este aire que es el que vamos a inspirar? Hago esta aclaración para empezar a desterrar esa expresión de que inspiramos oxígeno. Eso es un error. Lo que inspiramos es aire atmosférico que está formado por esta mezcla de gases y que ejercen estas presiones parciales en la presión total de la mezcla. Para poder entender qué va a pasar con el aire atmosférico que inspiramos, vamos a evaluar o estudiar lo que se conoce como cascada de oxígeno. Ubiquémonos primero en el gráfico para saber de qué estamos hablando. En el eje vertical observamos la presión de oxígeno medida en milímetros de mercurio. Y en el eje horizontal los distintos estadios que va a ir encontrando el oxígeno en su recorrido a través del organismo. Ubiquemos entonces el aire atmosférico. Dijimos que la presión atmosférica era de 760. Si calculamos el 21% que corresponde al oxígeno, nos da 159, redondeamos a 160, ¿sí?, milímetros de mercurio. Esto es en el aire seco. Cuando nosotros inspiramos, especialmente cuando lo hacemos a través de las fosas nasales, este aire atmosférico comienza a experimentar ciertos cambios que tienen que ver con las funciones justamente de la vía aérea, que no es solamente conducir el aire. Esta vía aérea, además de ejercer un filtro físico, también va haciendo que el aire
aumente la temperatura, es decir, que vaya acercándose a la temperatura corporal y por ende vaya cargándose de humedad. Entonces, cuando el aire ingresa a la vía respiratoria, se vuelve un aire húmedo, porque se satura con vapor de agua. Ese vapor de agua a temperatura corporal, es decir, 37 grados centígrados, es de 47 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en la suma de presiones que vimos recién, el aire atmosférico va a adquirir mayor porcentaje de vapor de agua. Para poder calcular la presión parcial del oxígeno, tenemos entonces que tener en cuenta que en el aire inspirado, la presión del vapor de agua ejerce una suerte de competencia. Para hacer un cálculo fácil, vamos a decir que 760 sería el aire seco menos los 47 milímetros de mercurio del vapor de agua, pasarían a darnos la presión del aire húmedo. Si eso lo multiplicamos por 0,21, nos va a dar el valor que tiene de oxígeno la mezcla de gas inspirado. El resultado está en 150-151 milímetros de mercurio. Es decir, que desde el aire atmosférico hacia el aire inspirado, por efecto del vapor de agua, tenemos una ligera disminución de presión parcial, donde vamos a ubicar al oxígeno, ¿sí?, donde comienza su ingreso al sistema respiratorio en 150 milímetros de mercurio. Esa es la presión parcial del aire inspirado. El dióxido de carbono va a sufrir modificaciones ínfimas que por el momento no nos van a estar interesando en demasía. Este aire que inspiramos atraviesa las fosas nasales, llega a la faringe, laringe, tráquea y continúa por cada segmento de la vía aérea de conducción hasta llegar finalmente al extremo distal, que es lo que estudiamos recién para simplificar, la unidad alveolo-capilar. En esta unidad alveolo-capilar, ¿sí?, que es el segundo compartimiento que encontramos, vemos que hubo una caída brusca de presión parcial de oxígeno. Y esto se debe a un efecto de dilución sumado al de vapor de agua, que tiene que ver con que el aire atmosférico, al llegar al alvéolo, se encuentra con la capacidad residual funcional. En algunos raros casos, el volumen residual solo. Esto lo estudiamos en la unidad anterior, cuando vimos que el alvéolo nunca se vacía completamente, siempre queda un volumen de aire en él. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la ventilación es un proceso intermitente. Inspiramos y expiramos, inspiramos y expiramos. En cambio, la perfusión, la sangre que pasa por el alvéolo es constante. Si el alvéolo se vaciara del todo, esa sangre que pasó cuando el alvéolo está vaciado no se oxigena. Esa es una de las funciones principales de la capacidad residual funcional, permitir un intercambio de gases permanente. Pero cuando llega el aire alveolar nuevo, se encuentra con un aire que ya está, de alguna manera coloquial, ya se encuentra viciado. Es decir, que ha sufrido extracción de oxígeno y que ha sufrido incorporación de dióxido de carbono. Por lo tanto, al llegar al alvéolo, el oxígeno
pierde concentración. Ya no hablamos de 21%. Algunos autores proponen, por ejemplo West, un 13%, porque la capacidad residual funcional también actúa como buffer, evitando las grandes variaciones de concentraciones de oxígeno. Si ahora volvemos a pensar en la presión parcial de oxígeno, vamos a ver que está disminuida. Ya le pondremos número. Primero veamos entonces lo que sucede con el aire. Ingresa el aire a través de la inspiración. Sabemos que un porcentaje considerable se queda en la vía aérea de conducción, que es lo que llamamos espacio muerto, aproximadamente 150 mililitros. Y del volumen corriente llegan 350 mililitros a la zona distal, es decir, a los alvéolos. Estos 350 mililitros se mezclan con el aire que ya estaba en el alvéolo, es decir, con la capacidad residual funcional. Por eso se produce esa suerte de dilución. Además, en la próxima expiración va a salir 350 mililitros del aire alveolar más los 150 que habían quedado en el espacio muerto, volvemos a expirar 500. Pero de toda la mezcla de capacidad residual funcional, vemos que solo se renovaron 350 mililitros, lo cual no representa mucho más que el 7% del oxígeno que se renueva. Es decir, que son necesarias muchas respiraciones para renovar el aire alveolar. ¿Sí? En la primera respiración, podemos ir viendo este gráfico, perdimos aproximadamente, como les dije recién, un porcentaje ínfimo de aire alveolar y luego en la inspiración ganaremos para renovar no más del 7 o 10%. Luego otra respiración, hay mayor renovación. En la tercera ya hay mayor renovación. Cuarta, ¿sí? Seguimos hasta aproximadamente la 16ª respiración, donde vemos que de esa manera se podría haber renovado del todo el aire alveolar. Esto es un abstracto, considerando que no tuviésemos un capilar que nos produzca extracción. ¿Por qué es importante entender esto? A mayor frecuencia respiratoria se produce un intercambio y una renovación más rápida. Es decir, que cuando aumentamos la frecuencia o el volumen, como veremos enseguida, hiperventilamos, renovamos más rápido el aire alveolar, aumentamos la presión de oxígeno y disminuimos la de dióxido de carbono. Volviendo al gráfico de recién entonces, vemos que del aire inspirado, 150 milímetros de mercurio, al aire alveolar hay una diferencia sustancial, ya que la presión parcial de oxígeno ya no la vamos a obtener con el 21%, sino con valores más bajos. ¿Sí? Por ejemplo, el 13% que propone West. Eso nos daría una presión parcial de oxígeno de entre 100 y 105 milímetros de mercurio en el aire alveolar. Una diferencia considerable con el aire atmosférico y con el aire inspirado. Luego sigue la cascada de oxígeno, nosotros no la vamos a estudiar, pero vamos a ver que de la presión alveolar a la presión arterial puede haber una ínfima variación muy pequeña que tiene que ver con la salud de la barrera de difusión y sobre todo en términos fisiológicos con el shunt fisiológico. El shunt fisiológico son todos aquellos volúmenes de sangre que no van a participar del intercambio gaseoso y generalmente son valores normales. Tenemos un espacio muerto fisiológico y también tenemos un shunt fisiológico. El shunt fisiológico está dado sobre todo por parte de la perfusión del miocardio que va a drenar directamente en las cavidades izquierdas sin pasar por
las unidades alveolo-capilares. Solo a modo de nota, para que no genere confusión, el espacio muerto fisiológico es aquel volumen de aire que, a diferencia del anatómico, no queda en las vías aéreas de conducción, que llega al alveolo, pero aún así no participa del intercambio gaseoso, ya que ese alveolo, puntualmente, no se encontraba reclutado. Es decir, que el capilar de ese alveolo se encuentra inactivo. Y esto es común cuando la persona está en reposo. Frente al ejercicio se produce mayor reclutamiento capilar, digamos que se activan todos los capilares y entonces todas las unidades alveolo-capilares se vuelven funcionantes. Esto en términos de fisiología, es decir, en términos de normalidad. Porque vamos a ver después que también puede aparecer un espacio muerto patológico y también puede aparecer un shunt patológico. Resumiendo, entonces vemos que la presión parcial de oxígeno sufre una cascada de disminución desde el aire atmosférico al aire inspirado, luego y muy marcada al aire alveolar. La presión parcial arterial es prácticamente muy pequeña, podemos decir que despreciable en términos prácticos. Luego la tensión parcial de los tejidos y la de la mitocondria, que siempre es muy baja. De hecho, la presión intracelular de oxígeno debe estar cercana a los 5 u 8 milímetros de mercurio. Este gráfico podríamos colocarlo en espejo, ¿sí?, para ver lo que sucedería en el retorno venoso de la circulación, ¿sí? Porque si bien el oxígeno se va a mantener bajo, el dióxido de carbono va a ir en aumento desde la mitocondria, que produjo respiración celular y por lo tanto uno de sus metabolitos, sus desechos, es el dióxido de carbono, va a ir aumentando la presión tisular, luego la presión venosa de dióxido de carbono, hasta llegar al alveolo, donde va finalmente a eliminarse hacia el aire atmosférico. Bien, para pasar en limpio entonces, ahora sí, con valores numéricos, llegamos finalmente al compartimiento alveolar. Hemos venido hablando de la composición en la atmósfera, la composición del aire húmedo inspirado, y ahora vamos a ver entonces de este aire que llega al alveolo, que se encuentra con la capacidad residual funcional, que sufre dilución, hablando del oxígeno, ¿sí?, y ganancia, hablando del dióxido de carbono, porque esta capacidad residual funcional ha estado participando del intercambio gaseoso, ha estado recibiendo dióxido de carbono y ahora ya no es menos del 1%. Aquí el dióxido de carbono adquiere concentraciones más elevadas. Entonces, la presión parcial del aire alveolar la vamos a establecer, la tenemos aquí en el gráfico, en los 100 milímetros de mercurio. Sabemos por su efecto en la cascada de oxígeno que fue bajando y se va a ubicar en 100 milímetros de mercurio. Y la presión alveolar de dióxido de carbono, que las representamos con una A mayúscula subíndice, es de 40 milímetros de mercurio. Vemos que este alveolo se relaciona con un capilar pulmonar que trae sangre de tipo venosa, aunque es un sistema arterial ya que proviene del corazón, lo explicamos cuando vimos los sistemas de conducción del aparato cardiovascular. Sabemos que la arteria pulmonar es la única que lleva sangre desoxigenada. Para no confundirnos, la vamos a representar en colores azules, ¿sí?, sangre con características químicas de sangre venosa. Y sale del alveolo con características de sangre arterial
aunque sabemos que vuelve por un sistema venoso, ¿sí?, a la aurícula izquierda, es decir, que va hacia el corazón. La sangre de tipo venosa proviene de todo el riego tisular de todo el organismo, es decir, que ha estado entregando oxígeno a todas las células y recibiendo de ellas el dióxido de carbono. En cambio, la sangre arterial que sale del alvéolo va a salir lista para proveer oxígeno a las células y captar dióxido de carbono. Cuando se produce la hematosis, uno de los factores determinantes que vamos a estudiar es la presión parcial que hay en cada extremo, en cada compartimiento, es decir, en el alvéolo y en la sangre que vamos a estudiar. Analicemos primero los gases en sangre arterial, que vamos a ver que tienen la misma concentración, la misma presión parcial, perdón, que el aire alveolar, en condiciones normales. La presión arterial, con A minúscula, de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, porque fue recibiendo oxígeno hasta que se igualaron las presiones, desapareció el gradiente, ya no hay movimiento, ¿sí?, de oxígeno desde el alvéolo a la sangre arterial. Entonces, vamos a decir que es de 100 milímetros de mercurio. Vimos recién en el gráfico que podía ser ligeramente inferior, los cambios no son significativos, aunque el margen de normalidad es bastante amplio. Vamos a pensar que la sangre arterial tiene tensiones de oxígeno normales cuando esté entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y la presión parcial arterial de dióxido de carbono va a ser, al igual que en el alvéolo, de 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Cuando se igualaron las presiones, desaparece el gradiente, que es la fuerza movilizadora de la hematosis, y no hay más depuración de dióxido de carbono. Esta sangre es la que va a ir a los tejidos a proveer oxígeno y a ganar dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando retorne, la sangre venosa va a tener presiones de oxígeno bajas, porque lo entregó a los tejidos. La presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. El resto lo fue cediendo, lo fue entregando a los tejidos. Esto en condiciones de normalidad. Hay algunas condiciones que aumentan la extracción de oxígeno de la sangre, pero no son las que vamos a estudiar en este momento. Y como la sangre fue ganando dióxido de carbono en todo su recorrido, la presión venosa de dióxido de carbono va a ser más elevada. Va a rondar entre los 45-46 milímetros de mercurio. Cuando llegue esta sangre venosa, este eritrocito, sobre todo, a estar en contacto con la membrana alveolo-capilar, va a ir cediendo dióxido de carbono hasta que se igualen las presiones y va a ir ganando oxígeno hasta convertirse en sangre de características arteriales. Bien, hablemos ahora un poco de la hematosis propiamente dicha. Ya hemos estado hablando, es un proceso de difusión, es decir, un proceso pasivo, ¿sí?, a través de los cuales los gases, especialmente oxígeno y dióxido de carbono, van a poder atravesar toda la barrera alveolo-capilar que mencionamos recién. Todas aquellas estructuras que se van a presentar en esos 0,5 micrómetros entre el aire alveolar y la sangre capilar y viceversa. La hematosis va a estar regida principalmente por la ley de Fick.
Las leyes de Fick hablan de la difusión que se produce a través de una membrana que claramente debe ser permeable y establece relaciones directas e inversas con múltiples factores. Existe la primera ley de Fick y la segunda ley de Fick. Nos vamos a quedar principalmente con la segunda, que es la que tenemos acá graficada en este esquema. ¿Qué dice en términos generales la ley de Fick? Enuncia que la masa o la cantidad de una sustancia, en este caso de un gas, que difunde desde un extremo de la membrana al otro, ya sea oxígeno hacia un lado o dióxido de carbono, depende de múltiples variables. Una de ellas, que tiene una relación directa, es la diferencia de concentración, o en este caso, diferencia de presión que haya para ese gas de un extremo de la membrana y del otro. Si la diferencia de presión es mayor, aumenta la tasa de difusión. Si la diferencia de presión es menor, disminuye la tasa de difusión. Y si no existe gradiente de presión, no hay difusión. Además, otro factor directo que influye en la hematosis es el área a través de la cual va a difundir esa sustancia, ese gas. El área vendría a ser todas las barreras respiratorias, es decir, todas las barreras alveolocapilares sumadas, todos los alvéolos que tienen ambos pulmones. Estamos hablando de más de 300 millones en un adulto. Si nosotros imaginariamente desplegáramos el área de todos los alvéolos, obtendríamos entre 70 y 100 metros cuadrados de área de intercambio respiratorio, es decir, un área gigantesca. Si el área aumenta, aumenta la difusión. Por ejemplo, en el ejercicio, como les dije recién, se reclutan más alvéolos. Si el área disminuye por alguna patología que me obstruya algún alvéolo, un tumor, una atelectasia, tengo menos área de difusión, hay menor hematosis. Y la última variable que tiene relación directa con la difusión es lo que llamamos coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión es propio para cada gas, es decir, el oxígeno tiene un coeficiente y el dióxido de carbono otro coeficiente de difusión, ya que depende básicamente de dos parámetros: de la solubilidad del gas en la membrana, es decir, la afinidad química que presente con el agua, y por otro lado también depende del peso molecular de ese gas. En términos simplificados, vamos a decir que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión 20 veces más grande que el oxígeno. Es lo que se quiere representar en este esquema, donde vemos que el dióxido de carbono difunde con mayor facilidad. Este coeficiente de difusión mayor nos va a permitir que frente a algunas patologías donde hay, por ejemplo, les dije recién, menos alvéolos reclutados, no aparezca retención de dióxido de carbono con tanta facilidad. Justamente porque tiene mayor constante difusión, difunde mucho más fácil, atraviesa las membranas mucho más fácil que el oxígeno. Ahora nos queda una variable que es inversa a la difusión, que es el espesor de la membrana. El espesor de la membrana tiene que ver con todas esas estructuras que les mencioné recién: la célula epitelial, la lámina basal, el intersticio, la célula endotelial, etc. Si aumenta
el espesor, si la membrana se vuelve más gruesa, hay menor difusión. Por eso lo ubicamos abajo. Si la membrana es más delgada, hay mayor difusión. Y esto, como les dije recién, es importante porque en esa membrana asientan muchas patologías, generalmente que producen espesor de membrana, por lo tanto, dificultan gravemente la difusión de los gases, más del oxígeno que del dióxido de carbono, por el coeficiente de difusión. Entonces, en la ley de Fick encontramos parámetros que son directos, ¿sí? Y otros que son inversos, pero que entre todos van a determinar la difusión de los gases a través de la barrera alveolo capilar. Siguiendo en la misma línea del concepto de hematosis, vamos a analizar este gráfico que representa la captación de oxígeno que tienen los eritrocitos cuando están en contacto con el alvéolo. Como siempre, empezamos analizando las variables que tenemos en el gráfico, que son presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio y el tiempo medido en segundos que va a estar el eritrocito en contacto con la membrana. Dijimos que la membrana alveolo-capilar es muy delgada y que el diámetro del del capilar pulmonar es prácticamente similar al del eritrocito, no mucho más de 10 micrómetros. Esto permitía que prácticamente toda la membrana del glóbulo rojo entre en contacto con la barrera de intercambio. El tiempo que tiene de contacto es muy escaso. Vamos a calcular que el tiempo que tuvo de contacto el glóbulo rojo con el alvéolo es de 0,75 segundos, es decir, 3/4 de un segundo es el tiempo que estuvo en contacto. Pensemos, cuando viene el glóbulo rojo a través de la sangre venosa, traía una PO2, una presión de oxígeno de 40, ¿sí? Entra en contacto con el alvéolo y vemos que rápidamente, porque es una curva con mucha pendiente, rápidamente alcanza valores del aire alveolar, que van a ser los valores con los que va a salir, 100 milímetros de mercurio. Aproximadamente en un tercio del tiempo disponible, el glóbulo rojo alcanzó la PO2 que tenía que alcanzar, el máximo al que iba a llegar. Todo esto que nos sobró, los 2/3 que nos sobró, es un margen de seguridad que va a tener el organismo para algunas situaciones que puedan empeorar la hematosis, especialmente aquellas que afectan a la membrana de difusión o cuando estamos inspirando aires pobres en oxígeno. Eso siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté dentro de parámetros normales. Frente al ejercicio, para dar un ejemplo fisiológico, se produce taquicardia, es decir, aumento de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la sangre circula con mayor velocidad. Entonces, el eritrocito va a tener menos tiempo de contacto con el aire alveolar. En el caso del ejercicio, ese tiempo se reduce a 1/3, es decir, 0,25 segundos. Lo bueno es que si todas las otras situaciones son normales, el eritrocito llega a oxigenarse sin dificultad. ¿Sí? Perdemos el margen de seguridad, pero en una persona sana, que está respirando una mezcla gaseosa con concentraciones de oxígeno normales, el eritrocito llega a oxigenarse sin ningún tipo de dificultad en ese tercio de segundo, en ese tercio del tiempo anterior
que tiene ahora en contacto con el aire alveolar. ¿Sí? Entonces, vemos que en situaciones normales, es decir, la membrana está sana, respira oxígeno al 21%, el eritrocito se oxigena sin ningún tipo de dificultad. Yo estoy hablando de eritrocito en un modo general, vamos a estudiar en la próxima semana que cuando hablamos de presión parcial estamos hablando de un componente que está disuelto en el plasma y de otro componente que está unido a la hemoglobina. Pero para no hacer lío en este momento, vamos a tomarlo como un todo y hablamos de la oxigenación de la sangre arterial. Entonces, en condiciones normales, aún frente al ejercicio que acorta el tiempo de contacto, la oxigenación es normal. Ahora, ¿qué sucede en aquel paciente que está con una membrana engrosada porque tiene una neumonía intersticial, porque tiene un edema pulmonar o porque está inspirando aires pobres en oxígeno? Vemos que si tuviese todo el tiempo de contacto, bueno, el eritrocito probablemente llegaría a oxigenarse, la sangre arterial tendría una PO2 normal. Pero frente al ejercicio, en un paciente con una oxigenación anormal, vemos que la PO2 está muy lejos de llegar a los valores esperados. Por lo tanto, un paciente con una neumonía, con un edema pulmonar o la causa que querramos poner, y se encuentra frente a una situación que le produce taquicardia, como puede ser el ejercicio, ¿sí? No va a conseguir oxigenar adecuadamente la sangre arterial y va a aparecer lo que llamamos hipoxemia. La hipoxemia es una tensión tisular, arterial de oxígeno baja, por debajo de 80 milímetros de mercurio. Pensamos que el 80 es este punto de corte. Vemos que, dependiendo la gravedad de la patología del paciente, probablemente no llegue a valores normales, la saturación de oxígeno va a caer, por lo tanto la oxigenación tisular se va a ver comprometida y el paciente va a entrar en una hipoxia hipoxémica. Y en el tercer caso sería un paciente con una gravedad extrema, donde además le sumamos una situación de taquicardia, la oxigenación es muy pobre, ambos pacientes requieren tratamiento inmediato. Recapitulando entonces lo que hemos venido hablando, hemos dicho que las presiones de los gases que participan de la hematosis dependen de diversos factores, ¿sí? Como el aire atmosférico va cambiando a lo largo del recorrido por las vías de conducción y al llegar al alveolo, y cómo luego va a participar con la sangre del extremo venoso, ¿sí? Otorgando oxígeno, recibiendo dióxido de carbono y adquiriendo valores de gases arteriales. Es decir, que para que los gases arteriales sean los adecuados, 100 milímetros de mercurio de PO2, 40 milímetros de mercurio de PCO2, tienen que estar dados en orden y de manera fisiológica todos los procesos que hemos visto. Y en esta unidad alveolo-capilar puntualmente, para que haya siempre un aire alveolar con características de 100 milímetros de mercurio y 40, se van a relacionar dos fenómenos. Uno es la extracción que ejerce la sangre. Algo lo hablamos recién en la capacidad residual funcional, cómo la sangre venosa va a venir a extraer oxígeno de este aire alveolar. Le va quitando oxígeno para que la sangre arterial lo vaya recibiendo. Pero hace que este aire que me quedó acá se vaya empobreciendo de oxígeno y enriqueciendo de dióxido de carbono. Entonces necesito un segundo mecanismo que es la reposición, es decir, que ingrese nuevo aire
en una próxima inspiración, repongo este oxígeno, ¿sí? Y limpio o diluyo el dióxido de carbono para que esto se mantenga medianamente constante. La extracción entonces la realiza la perfusión de sangre que tenga el capilar. Y la reposición la realiza la ventilación que reciba este alveolo. Si estos dos parámetros, reposición y extracción, se mantienen proporcionados, el intercambio de gases no va a sufrir ninguna consecuencia. Si alguno de los dos aumenta o disminuye por separado, vamos a ver consecuencias en los gases arteriales. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Cómo se relaciona la ventilación alveolar con la perfusión capilar y cómo deben mantenerse siempre en proporción. Es lo que llamamos relación BQ o relación ventilación-perfusión. Comencemos hablando del concepto de ventilación pulmonar, en este caso. La ventilación pulmonar se obtiene calculando el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, ya que la ventilación pulmonar es todo el aire atmosférico que ingresa al sistema pulmonar por minuto. Entonces, la unidad de tiempo nos las va a dar la frecuencia respiratoria y la unidad de volumen, el volumen corriente. ¿Sí? Esta ventilación pulmonar por minuto es cercana, depende mucho del peso corporal, depende mucho de la edad del paciente, por lo tanto, solo podemos hablar de valores de referencia en un adulto que está cercana a los 6 litros por minuto. Pero les repito, es solamente un parámetro de referencia. Sabemos que de todo ese aire atmosférico, gran parte se queda en la vía aérea de conducción y nunca llega a los alvéolos. Ese volumen de aire que no llega a los alvéolos es lo que llamamos espacio muerto anatómico. También depende, entre otras cosas, del peso corporal. Por eso vamos a establecer como valor de referencia los 150 mililitros. Entonces, si queremos saber, como dijimos recién, cuál es la tasa de reposición del aire que inspiramos, no podemos pensar en la ventilación pulmonar, porque no toda llega al alveolo. Tenemos que pensar realmente cuánto aire llegó al alveolo por minuto. Y es lo que llamamos ventilación alveolar por minuto. Esta es la que nos va a interesar. ¿Cómo la calculamos? La ventilación alveolar por minuto. Simplemente al volumen corriente que inspiramos le vamos a restar todo el aire que nunca llegó al alveolo, que es el espacio muerto anatómico. Eso nos va a dar, pensando en valores estándares, 500 mililitros menos 150, 350 mililitros por la frecuencia respiratoria. Esto es el aire que realmente llegó al alveolo. Y lo vamos a ubicar en un valor cercano a los 4 litros por minuto. Ahora, en términos generales, de esos 4 litros por minuto, vamos a ver que no se distribuyen de manera homogénea a lo largo de toda la geografía pulmonar. Es decir, que algunas zonas de los pulmones van a recibir más ventilación, más volumen que otras. Y esto tiene que ver con varias causas. Partamos de la premisa de que para estudiar cómo se distribuye la ventilación pulmonar, vamos a pensar en un sujeto que está de pie o en posición sentado, ¿sí? Es el parámetro de estudio, ya que nos va a permitir entender cómo la gravedad
afecta directamente a la ventilación pulmonar. Después, si quieren, en el libro aparecen ejemplos de qué sucede con un paciente en decúbito supino, de qué sucede con un paciente en decúbito lateral, y especialmente estudiarán en técnicas cardiorrespiratorias lo que sucede con un paciente en decúbito prono, donde adquiere mucha importancia. Pero para poder llegar a esos estadios avanzados, vamos a comenzar intentando entender qué sucede con un paciente en bipedestación. Pensemos que esto es el pulmón derecho, ¿sí? Vale lo mismo para el izquierdo, pero vamos a estudiar el derecho, donde el pulmón, por su propio peso, porque más allá que esté lleno de aire, tiene un peso propio, tiende a irse hacia abajo por acción de la gravedad, ¿sí? Aquí va a quedar soportado, entre otras estructuras, por el diafragma. Es decir, que en esta zona inferior, donde el pulmón va a tender a irse, ¿sí?, por su peso, hay mayor presión, porque está ejerciendo más presión contra las paredes. Esto significa, si hay mayor presión, que la presión pleural, que es negativa, es menor. Lo explico desde otro punto de vista que quizás ayuda a la comprensión. Las pleuras, tanto la parietal como la visceral, sabemos que ejercen entre sí presión negativa. Esta presión negativa impide el despegamiento de ambas capas de la pleura, evitando, entre otras cosas, que el pulmón colapse, ya que la caja torácica tiende a expandirse y el pulmón tiende al colapso. Entonces, si la pleura parietal tiende a expandirse y la pleura visceral tiende al colapso, y entre ellas no se pueden separar, se establece una presión de tironeo, por llamarlo coloquialmente, que es una presión negativa. Si este pulmón tiende a irse para abajo por acción de la gravedad, la pleura visceral tiende a separarse cada vez más de la pleura parietal, lo cual no va a conseguir. Pero sí va a aumentar la presión pleural, es decir, que se hace más negativa. Hay más tironeo en la zona superior. Como acá el pulmón tiende a irse para abajo, si se quiere, la pleura visceral va a acercarse a la parietal y esa presión negativa va a ir desapareciendo un poco. Es decir, pasando en limpio, que en la zona de los vértices hay mayor presión intrapleural, es decir, es más negativa, lo cual va a hacer que los alvéolos se encuentren sumamente tironeados, distendidos en la parte superior. En cambio, en las bases, la presión intrapleural es menos negativa, ¿sí? Por lo tanto, los alvéolos están menos tironeados. Yo no uso el término alvéolos más grandes y alvéolos más pequeños porque genera confusión. Lo aclaro porque en algunos libros lo pueden leer así. Vamos a hablar de alvéolos más distendidos, ¿sí?, o menos adaptables, y alvéolos menos distendidos o más adaptables. Entonces, entendiendo esta acción de la gravedad, del tironeo y de la presión negativa, veamos qué sucede con la ventilación. En los vértices, que hay mayor presión intrapleural, es decir, más negativa, esta presión intrapleural, los alvéolos están más distendidos. Por lo tanto, tienen menos recambio de volumen. ¿Qué quiere decir? Que si el alvéolo ya está muy estirado, muy distendido, en la próxima inspiración va a poder recibir poco volumen. Por lo tanto, en la expiración también va a salir poco volumen, porque ese alvéolo está muy distendido. Es poco adaptable.
Es decir, que la cantidad de volumen que entra y sale de un alveolo tan estirado es poco. Por eso no digo alveolos más grandes, porque generaría confusión. No es que puede recibir más aire, al contrario, está tan distendido que no le entra más. Si agarramos un globo que está sumamente inflado y yo lo quiero seguir inflando, la capacidad de aire que tiene para recibir es muy poca. Caso contrario es lo que sucede en las bases. Hay menor presión intrapleural, ¿sí? Es menos negativa, por lo tanto los alvéolos estaban menos distendidos, son más adaptables. ¿Qué quiere decir que estén menos distendidos? Que en la próxima inspiración pueden recibir grandes volúmenes de aire y en la expiración devolver grandes volúmenes de aire. Es como que tomamos un globo que está a medio inflar. La capacidad de recepción de aire es mucho mayor en ese globo porque no estaba tan distendido al comienzo de la inspiración. Por eso no dije alvéolos más pequeños. Es decir, que la ventilación pulmonar alveolar estrictamente hablando es mayor en los vértices que en las bases. En las zonas, la ventilación alveolar es mayor en las bases que en los vértices. ¿Sí? No nos confundamos con el tamaño del alveolo. La ventilación alveolar es más grande en las bases, ya que los alveolos permiten mayor recambio volumétrico en cada ciclo de inspiración y expiración. Y en cambio los vértices, que están tan distendidos, tienen una ventilación mucho menor, ya que reciben menos aire, tienen menor capacidad en cada ciclo de inspiración y de expiración. A medida que vamos bajando por el pulmón, por el número de costillas, que es lo que usamos como referencia, la ventilación va en aumento. Las zonas intermedias van a encontrar puntos de ventilación alveolar intermedios, ni tan bajos como en el vértice, ni tan elevados como en las bases. Ese sería el parámetro de reposición que mencionamos recién. Ahora veamos qué sucede con el parámetro de extracción de oxígeno, ¿sí? Que también brinda dióxido de carbono, que lo otorgaba la perfusión, la cantidad de sangre que circula por los capilares pulmonares. En este punto, utilizamos una clasificación regional del pulmón que la establece West en su Fisiología, fue uno de los primeros en hablar de este tema, y divide al pulmón en bipedestación, siempre hablando, en tres grandes zonas, que son las zonas de West. Recuerden siempre un pulmón que está sufriendo acción de la gravedad. La perfusión pulmonar se va a ubicar de distintas maneras en cada una de estas zonas. La zona 1 de West es la zona de los vértices, donde, si nosotros pensamos que el corazón está ubicado cercano a las zonas basales y el sistema menor o sistema pulmonar de circulación es un sistema de baja presión, ¿sí? El corazón tiene que vencer, el ventrículo derecho en este caso, que además tiene una pared muscular menos importante, con menos masa que el ventrículo izquierdo, en este caso tiene que vencer la gravedad para que la sangre llegue al último alvéolo del ápice del pulmón. Es decir, que ya podemos ir pensando que la gravedad va a influir en la cantidad de sangre. ¿Sí? Según la gravedad va a costar más que llegue sangre acá que acá. Pero el efecto de la gravedad influye en aproximadamente un 25% de la perfusión del pulmón. No es el factor más determinante. Esto también lo ha ido estudiando especialmente West en sus
descubrimientos, cuando establece que el parámetro más importante de distribución de la perfusión pulmonar es la presión alveolar. Es decir, volviendo al gráfico anterior, pensemos que entre estos alvéolos discurren los pequeños capilares, entre estos alvéolos del medio también y entre estos alvéolos de la base también. Entre ellos van a discurrir los pequeños vasos capilares. Estos alvéolos que están tan distendidos, ¿sí?, tan estirados, van a tener una presión interna muy grande. Por lo tanto, los capilares que circulen entre ellos van a sufrir fuerzas de compresión. En cambio, en la base, que es el otro extremo, los alvéolos están menos distendidos, por lo tanto los capilares que discurren por ellos sufren menos compresión porque la presión interna del alvéolo es más chica. Entonces, en términos de perfusión, en la zona 1 de West vamos a encontrar que el alvéolo, que es este elipse que vemos dibujado, la presión alveolar es mayor que la del capilar. Por lo tanto, sufre una suerte de colapso el capilar, lo cual aumenta tremendamente la resistencia y, si ya costaba que circule sangre por la gravedad, ahora cuesta más por el colapso del capilar. Esta zona tiene una perfusión muy baja. En algunos libros como Bessie Taylor, las ediciones anteriores dicen que la perfusión es 0. Esto es incorrecto. Ninguna zona dentro de una persona saludable tiene perfusión 0. La perfusión en la punta del pulmón, gracias a la presión del ventrículo derecho, alcanza con lo justo para que circule un hilo de sangre. Nunca en un pulmón sano la perfusión es 0. Es muy pequeña porque el alvéolo produce compresión capilar y por el efecto de la gravedad. Pero nunca es 0. Entonces, la presión alveolar es mayor que la presión arterial con que circula la sangre. ¿Sí? Vamos a la zona 3 para entender el otro extremo. En la zona 3 los alvéolos estaban menos distendidos, con menos presión interna, por lo tanto podían ventilar mejor. Entonces vemos que suceden dos cosas. Por acción de la gravedad es una zona que va a estar favorecida en cuanto al riego sanguíneo. El corazón le es mucho más fácil empujar flujos de sangre a las bases pulmonares porque se encuentran a la misma altura que él. Y por otro lado está el efecto de la presión alveolar. La presión alveolar es muy baja dentro del alvéolo, justamente, por lo tanto no se produce colapso del capilar. En este caso, la presión arterial es mayor que la alveolar. Vamos a dejar de lado la venosa por un rato. La presión arterial es mayor que la alveolar, por lo tanto hay un flujo importante de sangre. La zona 3 de West es la que tiene mayor perfusión del pulmón. Y la zona 2 es una zona intermedia, así como hablamos de una ventilación intermedia, vamos a hablar de una perfusión intermedia. No quiero que entremos en demasiados detalles con esta zona, porque va a depender si nos encontramos más cerca del vértice o más cerca de la base, pero en términos generales sabemos que la presión arterial, ¿sí?, es mayor que la del capilar, o sea que puede circular sangre, es mayor que la del alvéolo. La arterial es mayor que la del alvéolo en el extremo arterial, pero puede decaer ligeramente en el extremo venoso, es decir que algunos autores explican que tiene durante la sístole cardíaca gran fuerza y puede circular la sangre con facilidad, y durante la diástole cardíaca esto podría decaer. Pero como les repito, es hilar muy fino, porque va a depender si nos encontramos más arriba o más abajo. Dejemos entonces como concepto que es una zona de perfusión intermedia.
¿sí? Entonces, zona 1, perfusión mínima, escasa, un hilo de sangre. Zona 2, una perfusión intermedia. Y zona 3, gran perfusión, por acción de la gravedad y de la distensión del alveolo. Vemos entonces que tanto la ventilación como la perfusión del pulmón no se distribuyen de manera homogénea en toda la geografía pulmonar. Existen desigualdades en esta distribución, lo cual también va a generar desigualdad en la relación entre ellas. Quiero detenerme brevemente en que entendamos qué significa una relación en términos matemáticos. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de una división, generalmente expresada en términos de fracciones o de números con coma, pero por ahí nos va a ser más fácil abordarlo desde la fracción. Una relación establece, en términos matemáticos, que los componentes del numerador que está ubicado arriba se correspondan o no a los del denominador. Es decir, que lo importante acá no va a ser tanto el número absoluto de cada uno de ellos, sino la proporción que se establezca entre ellos. Es decir, que cada componente del numerador tenga un representante en el denominador. Si yo tengo 10 unidades en el numerador, ¿sí?, y lo divido en 10 personas, a cada uno le corresponde un elemento. La relación perfecta es aquella que da como resultado 1. Pero no porque nos importe el número, sino porque quiere decir que el número de arriba es exactamente proporcional al número de abajo. En este ejemplo tenemos 10 sobre 10 es igual a 1. Pero si pusiéramos 100 sobre 100, sigue siendo igual a 1. Si pusiéramos 5 sobre 5, sigue siendo igual a 1. Es decir, que mientras que uno aumente o disminuya y el otro lo haga de manera proporcional, el resultado no va a variar. ¿Sí? Eso significa, muy simplificadamente, una relación matemática. Es decir, que vamos a buscar proporcionalidad entre el numerador y el denominador. Dijimos recién que la relación ideal es 1. Si el resultado se encuentra por debajo de 1, la relación es menor. Y si se encuentra por encima de 1, la relación es mayor. ¿Por qué podrían suceder estos cambios? Porque se altere el numerador o se altere el denominador, cualquiera de los dos. Vamos a este ejemplo, ¿sí?, donde tenemos un numerador muy chico, 1, dividido 10. Vemos que acá el resultado es menor que 1, ¿sí? Es un 0, el resultado. Esto quiere decir que los representantes del numerador y los del denominador no se modificaron de manera proporcionada. Si nos vamos al otro extremo, una relación aumentada es aquella en la que el resultado es mayor que 1. Esto se puede dar por distintas causas. En este caso, disminuyó el denominador, 10 dividido 1. Y nos va a dar siempre un número mayor a 1. En el caso del pulmón, la relación entre la ventilación y la perfusión, lo ideal sería que fuera 1. Es decir, que un alveolo tenga proporción entre la ventilación alveolar que recibió
y la perfusión del capilar que lo atraviesa. Pero vemos que esto no sucede en la realidad. En la realidad, la relación BQ oscila entre 0,8 y 1,2. Es un resultado adimensional, ya que las unidades se cancelan entre sí, porque tanto la ventilación como la perfusión la podemos expresar en mililitros por minuto, ¿sí? O litros por minuto, no importa, mientras las unidades sean iguales, se cancelan y obtenemos el número de la relación. Entre 0,8 y 1,2 es la relación BQ normal de nuestro pulmón. Todo lo que esté por debajo de 0,8 es una relación BQ baja. Y todo lo que esté por encima de 1,2 es una relación BQ alta. En este gráfico podemos pasarlo, lo que estábamos conversando, a términos fisiológicos. En el punto del medio encontramos un alvéolo que está bien ventilado, ¿sí? No habría ningún signo de alteración porque el gas inspirado es el correcto. Vemos que los valores de presiones parciales alveolares son normales. Y vemos que, es decir, la reposición está normal. Y vemos que el capilar, ¿sí?, que viene a participar de este intercambio gaseoso, está normal porque trae una sangre venosa mixta con presiones parciales de 40 para el oxígeno y de 45 milímetros de mercurio para el dióxido de carbono. Es decir, que este alvéolo tiene una B y una P normales. Reposición normal, extracción normal. Entonces la relación BQ va a estar normal, cercana a 1, ya dijimos recién, entre 0,8 y 1,2, porque ambos componentes están proporcionados. Ahora vamos a ir hacia un extremo y hacia el otro. Primero nos movemos hacia la izquierda. En este caso, observamos el ejemplo B, que el alvéolo tiene un problema en la ventilación, que podría ser un tumor en la vía aérea, podría ser un tapón mucoso, o bueno, distintas causas que produzcan que este alvéolo de repente tenga menos ventilación. Pero el capilar, ¿sí?, está normal. No vemos ninguna alteración. Si disminuye el numerador, que es la B, y el denominador se mantiene constante, la relación BQ va a ser menor que 0,8. 0,6, 0,4, 0,3, dependiendo de los valores, ¿sí? Eso es una relación BQ baja. Podemos llegar al extremo en el que la ventilación sea 0. ¿Sí? 0 dividido cualquier número, en términos matemáticos, es 0. Esto es absolutamente patológico. Y ya no hablamos de relación BQ baja, sino de un fenómeno que conocemos como shunt intrapulmonar, que ya enseguida lo vamos a ver con un ejemplo. Pero en este caso, la ventilación se volvió 0, la sangre sigue pasando, no hay con quién oxigenarse, no hay a quién entregarle dióxido de carbono, por lo tanto, la sangre que entró con características venosas sale de esta unidad con características venosas. Se salteó el intercambio gaseoso. Ahora, sin llegar al extremo del 0, nosotros dijimos que una relación BQ baja era cuando la ventilación es poca en relación a la perfusión. Y esto es lo que vamos a ver enseguida, que lo podemos encontrar en términos fisiológicos en las bases pulmonares. Si bien nunca vamos a llegar a estar por debajo de 0,8, pero sí estas relaciones más bien bajas. Vamos hacia el otro extremo, hacia el ejemplo C. En el ejemplo C
comenzamos a ver un alvéolo que está ventilado, pero que tiene problemas en la perfusión. ¿Sí? Es decir, que el numerador está normal y el denominador está más bajo. ¿Sí? Si yo a cualquier número lo divido por un denominador bajo, el resultado es alto. O sea que nos va a dar más de 1,2. ¿Sí? Mientras más chico sea el riego sanguíneo, más grande nos va a dar esta relación. Podemos llegar al extremo donde la perfusión sea 0. ¿Sí? Cualquier número dividido 0 es una imposibilidad matemática y se establece como el supuesto de que el resultado es infinito. ¿Sí? Porque no puedo dividir por 0. 0 es el número más chico que existe, por lo tanto nos daría el resultado más grande. Es un supuesto matemático donde llegaríamos a una relación BQ infinita. Esto es absolutamente patológico y lo vamos a ver también con un ejemplo enseguida. Pero en aquellas zonas del pulmón donde hay muy poca perfusión, vamos a encontrar valores de relación BQ altas y es lo que sucede fisiológicamente en los vértices. Por eso el rango de normalidad oscila entre 0,8 y 1,2. En las zonas intermedias del pulmón, en las zonas medias, vamos a encontrar relaciones BQ más ideales, más cercanas al 1. Para tener simplemente una referencia numérica, no es necesario que esto se memorice de esta manera, pero vemos que en el ápice, en la zona de los vértices, la ventilación es muy baja, porque los alvéolos estaban muy distendidos, ¿sí? Y comparamos con la de la base, que es mucho mayor. En cambio, la perfusión en el vértice vemos que también es muy baja, extremadamente baja, porque les dije que era un hilo de sangre que alcanzaba justo a llegar al ápice, comparado con la base que vemos que es sumamente abundante. ¿Sí? Esto va a establecer entonces dos criterios. Ambos parámetros son mayores en las bases que en los vértices. Tanto la ventilación como la perfusión son mayores en las bases que en los vértices. Pero vemos que hay mucha más variación entre la perfusión que la ventilación. Miren el cambio numérico del vértice a la base en la ventilación y en la perfusión. Esto pasémoslo al castellano. Con este gráfico vamos a poder resumir y comprender finalmente en qué consiste la desigualdad en la relación BQ. Nosotros tenemos acá tres curvas. Por un lado ventilación y perfusión, por otro lado la relación que se establece entre ellas, y en el eje horizontal tenemos la altura del pulmón usando como referencia el número de costillas. Es decir, acá está la base y acá está el vértice, las primeras costillas. Vemos que, como les dije recién, ambos parámetros, ventilación y perfusión, son mayores en las bases que en los vértices. Pero la perfusión tiene mucha más variación, más pendiente, ¿sí?, que la ventilación. La ventilación tiene menor caída o menor pendiente. Ambas son mayores en la base, menores en el vértice, pero la perfusión varía con mayor intensidad, porque en el vértice solo tenemos un ínfimo hilo de sangre. Ahora, veamos la relación entre ellas, la relación BQ. En la base es mayor la perfusión que la ventilación. ¿Sí? Nos acercamos hacia el lado izquierdo que vimos recién. Por lo tanto, las relaciones BQ son bajitas. En el vértice, la ventilación es mayor que la perfusión, ¿sí? Es decir, que tenemos relaciones BQ muy altas. Es el ejemplo que vimos recién cuando comienza a haber menor circulación, menor perfusión en ese capilar.
Y los puntos intermedios de las zonas mediales del pulmón son aquellas que presentan valores que nos dan una relación BQ más cercanas al 1, más ideales. Acá no estamos viendo el extremo 0 ni el extremo infinito, porque ambos se presentan en patologías. En fisiología siempre nos mantenemos en una relación BQ entre 0,8 y 1,2. Y para terminar vamos a ver qué pasa con la hematosis en cada uno de estos segmentos pulmonares. Este gráfico está extraído del libro de West, lo pueden consultar allí, donde vamos a tener en el eje vertical la PCO2 medida en milímetros de mercurio y en el eje horizontal la PO2 medida en milímetros de mercurio. En el medio estaría lo normal, la relación BQ normal, ¿sí? O lo ideal que sería el 1, donde los alvéolos están bien ventilados y los capilares bien perfundidos. En este caso, ¿qué pasa con los gases? Tenemos una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una PCO2 de 40 milímetros de mercurio en sangre arterial. Normales, perfecto. Si nos vamos hacia el lado de las relaciones BQ bajas, menos de 0,8, cuando la ventilación era menor, ¿sí? Hacia el shunt, y queremos llegar al extremo para entenderlo, si la ventilación es 0, no hay reposición, solo hay extracción, los gases, así como llegaron por el extremo venoso, se irán por el extremo arterial, con una PO2 de 40 y una PCO2 de 45-46, ¿sí? Porque la ventilación es baja o 0. Nos vamos al otro extremo, donde la ventilación es normal y la perfusión es muy baja. Es decir, hay mucha reposición y hay poca extracción. Si no hay nadie que extraiga oxígeno, ni me agregue dióxido de carbono, y llegamos al 0, los valores gasométricos van a ser los mismos que en el aire inspirado, ¿sí? Porque no hay nadie que me extraiga oxígeno y me reponga dióxido de carbono. Es decir, una PO2 de 150 milímetros de mercurio y una PCO2 prácticamente de 0, cuando llegamos al extremo de relación BQ infinita. Este es el resumen que lo van a encontrar en Bessey-Taylor, donde el alvéolo proporcionalmente ventilado y perfundido, estamos dentro de lo normal, relaciones BQ bajas, ¿sí? No hay ventilación, pero sigue habiendo perfusión, que cuando llegamos al extremo hablamos del shunt intrapulmonar. El shunt intrapulmonar es aquella sangre que, aunque llega a la unidad alveolo-capilar, no participa del intercambio gaseoso. Ya no es el shunt fisiológico que le expliqué más temprano. Este es un shunt patológico que llamamos intrapulmonar. No debería suceder esto en ninguna unidad alveolo-capilar, porque va a complicar gravemente la oxigenación. Esta sangre no se oxigenó, no depuró dióxido de carbono y vuelve a la circulación venosa. En cambio, en el otro extremo tenemos las relaciones BQ muy altas, donde la ventilación es normal y no hay perfusión, no hay extracción. Acá aparece un trastorno que llamamos ventilación de espacio muerto o trastorno de tipo espacio muerto, que no tiene que ver con el espacio muerto anatómico, que tampoco es un espacio muerto fisiológico, como les expliqué más temprano, sino que es aire inspirado que llega al alvéolo y aunque llegue al alvéolo no participa del intercambio gaseoso porque hay una alteración en la perfusión capilar. Por eso no hay quien extraiga oxígeno ni aporte dióxido de carbono y mantiene las características del aire inspirado. Algunos ejemplos de patología para entenderlos mejor. En el shunt vamos a hablar de la clásica atelectasia pulmonar. La atelectasia pulmonar es muy frecuente en los niños debido a la falta de circulación, de ventilación colateral, donde se produce un colapso de las unidades alveolares.
Al colapsar, generalmente por un tapón mucoso, hay otras causas, pero es la más común, la ventilación de esa unidad alveolo-capilar se vuelve cero. Entonces, ventilación cero. Continúa la perfusión, estamos frente a un shunt, una relación BQ en extremo baja. Y la ventilación de espacio muerto la podemos encontrar, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, donde se ha producido una embolización de material trombótico que generalmente viene del sistema venoso profundo, y ese material que se embolizó llega a la circulación de los capilares pulmonares y se enclava, evitando la perfusión de ese tejido, ¿sí? Entre otras cosas, produce infarto pulmonar. Pero en lo que estamos estudiando hoy, haría que la perfusión de las unidades distales sea cero. Están ventiladas, llega aire inspirado, pero no hay perfusión capilar, por lo tanto la relación BQ es infinita. Bien, entonces hemos podido estudiar hoy todos aquellos fenómenos que participan en el proceso de hematosis, cómo va variando la calidad y las características del aire atmosférico hasta llegar finalmente al alvéolo, los parámetros que intervienen directamente en la difusión de los gases desde el alvéolo a la sangre capilar y viceversa, y cómo en los distintos segmentos pulmonares esto se va manteniendo dentro de límites fisiológicos, pero varía de un segmento al otro. Luego, estas diferencias gasométricas entre los vértices y las bases se compensan cuando la sangre se mezcla y retorna a la aurícula izquierda, se compensan las diferencias gasométricas siempre que estemos dentro de una relación BQ normal, es decir, entre 0,8 y 1.3.